El mar podía ser cruel en cualquier estación, pero en las noches más frías del año se convertía en un enemigo despiadado. Los piratas, que vivían en barcos de madera sin lujos ni comodidades, sabían que sobrevivir a esas madrugadas heladas no dependía de la fuerza de sus espadas ni de la astucia en el saqueo, sino de pura resistencia. La pregunta no era si tendrían frío, sino cómo evitar que el frío los matara. Las temperaturas nocturnas en alta mar podían desplomarse de forma brutal. El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles, la humedad del océano se colaba por cada rendija de la nave y las velas crujían cubiertas de escarcha. En esas condiciones, un hombre mal preparado podía morir en cuestión de horas. Y sin embargo, los piratas, rebeldes acostumbrados a desafiar la muerte, encontraron maneras ingeniosas, y a menudo desesperadas, de mantenerse con vida cuando el mar helado los ponía a prueba. Lo primero fue la ropa. Los piratas no vestían para impresionar, vestían para sobrevivir. El material más apreciado era la lana. Tenía una cualidad mágica. Aunque se mojara con lluvia o con el rocío del mar, seguía conservando el calor. Las fibras naturales atrapaban aire y creaban una barrera contra el frío. Pero no había tiendas donde comprarla. Sus abrigos provenían de saqueos a barcos navales y mercantes. Los chaquetones gruesos, forrados con varias capas, se convertían en tesoros tan valiosos como el oro. La mayoría de los piratas poseía un único conjunto de ropa, que usaban día y noche hasta que prácticamente podía sostenerse por sí solo de la suciedad acumulada. Quitarla para lavarla significaba exponerse al frío, y esperar a que se secara podía ser letal. Así nació la costumbre de vivir en las mismas prendas durante semanas, a veces meses. Las capas eran la clave. Primero una camisa de lino pegada a la piel para absorber el sudor, encima una prenda de lana y, finalmente, cualquier abrigo robado que resistiera el viento. Hasta las medias tenían usos múltiples. Además de proteger los pies, se envolvían en brazos, cuellos o manos como bufandas improvisadas. No había nada de glamour en la moda pirata, solo la obsesión por mantener el calor. El alcohol jugaba un papel engañoso. Los piratas bebían ron antes de dormir convencidos de que así se calentarían desde dentro. La sensación era real, pero el efecto contrario. El alcohol bajaba la temperatura corporal y los hacía más vulnerables a la hipotermia. Muchos murieron creyendo que estaban combatiendo el frío cuando, en realidad, lo aceleraban. Las cabezas también necesitaban protección. Boinas, sombreros y pañuelos se acumulaban uno sobre otro, hasta dar a los piratas un aspecto desaliñado y grotesco. No era cuestión de estilo. El cuerpo pierde gran parte de su calor por la cabeza, y cubrirla significaba ganar minutos preciosos de vida. Pero la ropa no era suficiente. El lugar donde dormían marcaba la diferencia. La mayoría descansaba en hamacas de lona colgadas bajo cubierta. El problema era que el lienzo no ofrecía ningún aislamiento. Dormir en una hamaca en pleno invierno era como envolverse en una vela helada. Para compensar, los piratas improvisaban, doblaban velas de repuesto como mantas, usaban pieles de animales conseguidas en saqueos o trenzaban trozos de cuerda para crear capas más gruesas. El ingenio se extendía incluso al calor humano. Compartir hamaca con otro pirata era incómodo y poco higiénico, pero podía salvar vidas. No era amistad ni camaradería, era simple matemática de supervivencia. Dos cuerpos juntos retenían mejor el calor que uno solo. Muchos amanecían pegados unos a otros, con la respiración condensada formando nubes de vapor en la oscuridad del camarote. El interior del barco ofrecía una ventaja relativa: estar a resguardo del viento. Pero el aire allí era espeso, húmedo y viciado por la respiración de decenas de hombres. Dormir bajo cubierta era elegir entre morir de frío en la intemperie o pasar la noche en un ambiente pegajoso y casi irrespirable. Para reducir las corrientes de aire, usaban lonas y velas viejas para tapar huecos en la madera. Los piratas se transformaban en improvisados carpinteros y sastres, cosiendo y clavando cualquier cosa que impidiera que el frío se colara. El verdadero infierno era para quienes hacían guardia en cubierta. No había fuego que encender. Un descuido podía convertir el barco, cargado de pólvora y madera, en una pira flotante. Los vigías tenían que confiar en su propio cuerpo para mantenerse vivos. Caminaban de un lado a otro, agitaban los brazos y saltaban en el sitio para que la sangre siguiera fluyendo. Desde lejos, parecía un extraño baile nocturno, pero era la única forma de evitar que los dedos se volvieran azules. Cuando la tripulación tenía suerte, alguien calentaba piedras o trozos de metal durante el día y los envolvía en telas. Esos improvisados calentadores de mano ofrecían alivio temporal durante la vigilancia nocturna. Duraban apenas un par de horas,
pero podían marcar la diferencia entre aguantar o caer desplomado por el frío. El agua caliente también era un recurso valioso. Caldos, tés o grog preparado con agua tibia eran reservados para las horas más frías antes del amanecer. No se trataba de sabor, sino de energía. Una bebida caliente podía dar 20 o 30 minutos de calor interno, un margen vital en la noche más oscura. Para que nadie muriera congelado en su puesto, los piratas aplicaban un sistema de rotación. Cada 2 horas, los vigías eran relevados. Nadie debía pasar demasiado tiempo seguido expuesto al viento helado. Este sistema de turnos era tan vital como los cañones o las espadas. Protegía la vida de la tripulación frente al enemigo invisible del frío. El frío transformaba la cubierta en un campo minado. El hielo cubría las tablas y convertía cada paso en un riesgo de resbalón hacia el mar gélido. Para evitar caídas mortales, esparcían arena o serrín sobre el suelo, creando una superficie menos traicionera. Aún así, muchos se resbalaron hacia su muerte, tragados por un océano helado que no perdonaba. Los aparejos también sufrían. Las cuerdas, endurecidas por la escarcha, se volvían duras como cables de hierro. Los marineros tenían que frotarlas con las manos desnudas o con agua tibia para devolverles flexibilidad. Las velas, cargadas de hielo, se hundían bajo el peso, obligando a los hombres a golpearlas con garrotes hasta liberarlas. Subir a los mástiles congelados era un acto de locura, pero imprescindible para que el barco siguiera navegando. El frío, más que cualquier cañón enemigo, fue el verdugo constante de los piratas. Y, sin embargo, contra toda lógica, sobrevivieron a muchas de las noches más heladas gracias a una mezcla de ingenio, brutalidad y resistencia compartida. El frío no daba tregua en el mar. Si el día era difícil, las noches eran auténticas condenas. En ese silencio gélido, cada crujido del barco parecía un recordatorio de que la madera también sufría la helada. El viento se colaba por cada rendija, y aunque los piratas se habían ingeniosamente adaptado con ropas robadas, capas de lana y mantas improvisadas, la lucha no terminaba con ponerse ropa encima. Mantener el calor era un desafío constante que exigía ingenio, resistencia y, a menudo, sacrificios. Uno de los mayores peligros era la guardia nocturna en cubierta. Mientras unos intentaban dormir bajo cubierta, otros tenían que permanecer atentos a posibles barcos enemigos, cambios en el clima o incluso motines internos. Aquellos hombres expuestos al viento helado no podían contar con una fogata para calentarse. El fuego en cubierta estaba prohibido. El riesgo de que las chispas prendieran en las velas, la pólvora o las maderas era tan alto que se prefería soportar el frío antes que volar por los aires. La única defensa contra la hipotermia era el movimiento constante. Los piratas caminaban sin parar, golpeaban el suelo con las botas, hacían girar los brazos y hasta saltaban en el lugar para que la sangre no dejara de circular. Desde lejos, un barco pirata en plena guardia nocturna podía parecer una especie de danza extraña, con hombres agitando los brazos y girando la cubierta como si estuvieran poseídos. No lo hacían por diversión, sino porque cada minuto quietos era un paso más cerca de la muerte. Los más ingeniosos usaban piedras o ladrillos calentados durante el día, envueltos en telas, para conservar calor en las manos. Estos improvisados calientamanos daban unas pocas horas de alivio antes de enfriarse y volverse simples piedras frías que solo servían de peso. Otros se protegían construyendo pequeños refugios con barriles y lonas que servían de rompevientos, elevando unos cuantos grados la temperatura en ese reducido espacio. A veces, esos pequeños grados eran la diferencia entre sobrevivir o caer rígido por el frío. La rotación de la tripulación era otra táctica clave. Nadie podía permanecer mucho tiempo seguido en cubierta. Cada 2 horas, los hombres se relevaban, bajaban a intentar recuperar algo de calor bajo cubierta, y otros ocupaban su lugar. Era un sistema implacable, pero necesario. La disciplina en este punto era vital. Un retraso en el relevo podía costar dedos congelados o incluso la vida. Bajo cubierta, la situación tampoco era cómoda. Sí, había menos viento, pero el aire se volvía espeso, húmedo y asfixiante. Con decenas de cuerpos respirando en un espacio reducido, la humedad se condensaba en las paredes, goteando como si el barco sudara. El calor corporal mantenía cierta temperatura, pero al precio de dormir empapados en un ambiente pegajoso. Muchos preferían la incomodidad del aire húmedo a la tortura del viento helado, aunque esto significaba exponerse a enfermedades respiratorias. La comida jugaba un papel esencial en esta batalla contra el frío. Los piratas comprendieron que el cuerpo necesitaba combustible para generar calor. Por eso, en las noches más duras, el cocinero preparaba guisos espesos con lo que hubiera disponible: carne salada, legumbres secas,
restos de bizcocho duro o huesos hervidos hasta sacarles el último rastro de grasa. No se trataba de sabor, sino de supervivencia. Un cuenco de caldo caliente podía mantenerlos activos durante horas, y tomarlo antes de dormir era como encender un horno en el interior del cuerpo. Los condimentos también eran valiosos. Pimienta, clavo o nuez moscada, robados de mercantes, no solo daban sabor, sino que producían una sensación de calor interno. Más de un pirata creía que estas especias eran casi mágicas, capaces de alejar el frío como un fuego invisible. Por eso, las especias eran tan buscadas en los saqueos. No eran un lujo, eran un recurso para engañar al invierno. El diseño mismo de los barcos jugaba un papel inesperado. Aunque no fueron construidos pensando en el frío, sus espacios reducidos y techos bajos retenían mejor el calor que las enormes embarcaciones de la Marina Real. La madera gruesa, a menudo de roble, ofrecía un aislamiento rudimentario que ayudaba a mantener el calor corporal acumulado. Además, las bodegas llenas de mercancía robada, lana, pieles, sacos de especias, toneles de grasa animal, actuaban como aislantes adicionales. Sin saberlo, los piratas habían convertido sus barcos en verdaderas fortalezas flotantes contra el invierno. Pero incluso con estas ventajas, el frío seguía siendo un enemigo implacable. Las cuerdas se congelaban y se volvían duras como cables de hierro. Las velas, cubiertas de hielo, pesaban tanto que era necesario golpearlas con garrotes para desprender los trozos. Subir a los mástiles en esas condiciones era un suplicio. Trepar por cuerdas heladas mientras el viento azotaba podía costar la vida a cualquiera. Muchos piratas terminaban con los dedos entumecidos o con heridas permanentes por el simple hecho de hacer su trabajo diario. La cubierta se transformaba en una trampa resbaladiza. Una fina capa de hielo la convertía en una pista mortal donde un paso en falso podía significar caer por la borda. Para evitarlo, esparcían arena o serrín, creando una fricción mínima que les permitía mantenerse en pie. Era una lucha constante contra el mar, el hielo y el propio barco que parecía volverse enemigo en invierno. El frío extremo dejaba huellas duraderas. Hombres jóvenes terminaban con dedos insensibles de por vida, con cicatrices en la piel y con dolores crónicos. Pero en la mentalidad pirata, esas marcas eran parte del precio a pagar por la libertad. Cada cicatriz de hielo era tan valiosa como una medalla de guerra. Lo más sorprendente es que, pese a todos estos tormentos, los piratas rara vez se rendían. Su instinto de supervivencia era feroz. Cuando podían tocar tierra en invierno, saqueaban aldeas costeras no tanto en busca de oro, sino de mantas, leña y ropa de abrigo. En algunos pueblos, los ataques piratas dejaron más casas sin mantas que sin cofres de monedas. Sabían perfectamente qué necesitaban para mantenerse vivos, y lo buscaban sin escrúpulos. En esas incursiones también se apropiaban de cabañas o chozas para encender fuego sin riesgo. Por unas horas, podían secar su ropa, calentar sus cuerpos y dormir sin miedo a congelarse. Era un respiro breve, porque los navíos enemigos siempre estaban al acecho, pero bastaba para recuperar fuerzas y volver al mar. La vida pirata durante las noches más frías era, en esencia, una guerra contra un enemigo invisible. No luchaban solo contra marineros reales o contra tormentas, sino contra el hielo que se colaba en cada rendija, contra el viento que mordía como cuchillas y contra el cansancio que volvía tentador cerrar los ojos incluso en guardia. Esa tentación, en muchos casos, significaba no despertar jamás. El frío no solo congelaba cuerpos, también moldeaba creencias, miedos y hasta la propia cultura pirata. Aquellas noches interminables, cuando la helada hacía crujir la madera como si el barco gimiera de dolor, dieron origen a supersticiones que todavía resuenan en las viejas leyendas marineras. Algunos piratas juraban que el frío era obra de espíritus marinos castigando a los hombres por desafiar al océano. Cuando las temperaturas descendían de golpe, se escuchaban oraciones improvisadas en distintos idiomas. Los más supersticiosos creían que arrojar al mar una prenda de lana o unas gotas de ron podía apaciguar a esos espíritus y evitar la muerte helada. Aunque estas prácticas no cambiaban la temperatura, daban esperanza en noches donde la desesperación era tan peligrosa como el hielo. Los cuerpos debilitados por el frío eran terreno fértil para las enfermedades. El escorbuto se agravaba, porque el invierno limitaba el acceso a frutas frescas. Los huesos se debilitaban, las encías sangraban, y muchos piratas terminaban postrados en las hamacas, incapaces de levantarse. Otros padecían pulmonías provocadas por la humedad constante bajo cubierta. El médico del barco, si lo había, apenas podía ofrecer aguardiente, hierbas secas o amputaciones. Sobrevivir dependía más del azar y la resistencia natural que de cualquier tratamiento.
Algunos barcos quedaron registrados como tumbas flotantes durante inviernos particularmente crueles. Crónicas europeas mencionan naves halladas a la deriva, cubiertas de escarcha, con cuerpos congelados en posiciones grotescas, unos abrazados intentando compartir calor, otros aferrados a los mástiles como si hubieran muerto trabajando. La imagen de un barco fantasma blanco de hielo sembró terror en los marineros y alimentó historias de barcos malditos condenados a vagar eternamente por mares helados. En medio de esa dureza, la solidaridad también jugaba un papel vital. Era común que dos piratas compartieran la misma manta o incluso la misma hamaca, no por amistad, sino por pura necesidad de calor. Esa cercanía forzada creaba lazos inesperados, un compañerismo nacido del sufrimiento compartido. Muchos sobrevivientes recordaban esas noches como los momentos en que se forjaban las verdaderas lealtades. El diseño del barco, una vez más, se volvía protagonista. Los piratas improvisaban soluciones. Sellaban rendijas con trapos empapados en grasa animal para evitar corrientes, colgaban pieles de lobo marino o de oso, robadas en saqueos, como cortinas improvisadas, y reforzaban las hamacas con capas adicionales de lona. Cada detalle sumaba grados de resistencia frente a un enemigo que no podía verse, pero que mordía con cada soplo de viento. La alimentación calórica era la otra gran arma. Cuando tenían suerte de capturar un barco con queso, manteca o nueces, celebraban como si fuera oro. Estos alimentos grasos daban más energía y ayudaban al cuerpo a resistir el frío. Las sopas cargadas de especias, aunque simples, eran auténticos salvavidas. El calor interno que producían era un engaño momentáneo, pero suficiente para seguir trabajando en cubierta o mantenerse en pie durante la guardia nocturna. En medio de esta lucha, nacieron frases que se convirtieron en proverbios piratas. Una de ellas decía: "El frío no perdona, pero tampoco espera". Era un recordatorio de que quedarse quieto significaba ceder ante la muerte. Otra sentencia popular afirmaba: "Un sorbo de caldo vale más que un cofre de oro cuando la escarcha te muerde los huesos". Estas frases, repetidas en cubierta, se grababan en la mente de los marineros como mantras de supervivencia. La desesperación también llevó a soluciones extremas. Se sabe que algunos piratas, incapaces de soportar el frío, bebían grandes cantidades de ron convencidos de que así entrarían en calor. Pero el alcohol, lejos de ayudar, aceleraba la hipotermia. Muchos terminaron desmayados en cubierta y nunca despertaron. Sus compañeros aprendieron a la fuerza que el ron podía ser tan letal como la escarcha. Las noches frías no eran solo un desafío físico, sino un campo de pruebas psicológicas. El insomnio, provocado por el temblor constante y el miedo a morir congelado, desgastaba la mente. Algunos piratas comenzaban a delirar, escuchando voces en el viento o creyendo ver figuras heladas caminando la cubierta. El frío les arrancaba la cordura tanto como la fuerza. En ese contexto, la llegada de un amanecer despejado era celebrada como una victoria. El sol, aunque débil, devolvía algo de calor y renovaba la esperanza. Muchos relatos hablan de tripulaciones enteras cantando al primer rayo de luz, agradeciendo haber sobrevivido a otra noche. Esa sensación de triunfo ante un enemigo invisible fortalecía el espíritu pirata, recordándoles que, aunque vivían al margen de las leyes, seguían siendo humanos sometidos a las reglas de la naturaleza. Las supersticiones, las enfermedades, la disciplina férrea y el ingenio colectivo definieron cómo los piratas enfrentaban las noches más frías. No se trataba solo de mantener el cuerpo vivo, sino de mantener encendida la voluntad de seguir navegando. Porque en esas noches de escarcha, la verdadera batalla no era contra los marineros enemigos, sino contra el mar mismo y su helada indiferencia. En definitiva, los piratas sobrevivieron a las noches más frías del año gracias a una combinación de ingenio, resistencia, brutalidad y solidaridad. No había romanticismo, no había gloria, solo hombres luchando contra la naturaleza en su forma más cruel. Y aunque muchas historias quedaron en el olvido, cada cicatriz de escarcha, cada dedo entumecido y cada recuerdo de esas noches heladas fueron parte de la herencia real de la piratería.